Continuamos en el programa Sin Distancias, un tiempo de radio en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Dedicamos ahora nuestro programa a filología y en concreto vamos a hablar de poesía. Dentro de la serie Poetas en la Radio escucharemos la voz de Olvido García Valdés, una de las voces con más personalidad en nuestra poesía contemporánea. En la primera parte se habló de las inquietudes poéticas de la autora y se hace un recorrido cronológico por su obra. En esta segunda parte continúa esa conversación con la autora que mantienen Ana Zamorano, profesora de Filología de la UNED, y Rosa García Rallego, poeta también y profesora de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Desde Ella los pájaros, que veníamos comentando, a Caza nocturna, se aprecia un cierto desarrollo. En Exposición todavía era común un estilo enriquecedor de la descripción predominante en los poemas, pero en Ella los pájaros la escritura se hace más parca y esencial. En Caza nocturna continúa ese estilo más despojado. Hay contacto con la realidad, pero la expresión parece volverse más cotidiana. El dolor existencial sigue allí. La precaria condición social de la mujer, por ser tal, se denuncia también en este poemario al que nos estamos refiriendo, Caza nocturna. Voy a leer un poema breve para ilustrarlo. Mujeres con una única filosofía enunciable. Lo que no mata, engorda. Todo aprovecha, también con una única y especialmente severa norma de conducta. Pon atención, la máxima atención en no enterarte de nada, más aún si pudiera ir a hacerte sufrir. Llegan a viejas, generalmente acaban contando ellas la historia. El crítico literario Antón Castro ha destacado de Caza nocturna la insistencia en la pintura y ha señalado además la existencia de poemas acerca de la enfermedad, la locura, el autismo, el cáncer, muy presentes en este poemario que él cataloga de poesía de búsqueda y de dolor, poesía del cuerpo, del acabamiento, poesía del amor sugerido y de la cotidianeidad, de descripción interna y de personajes, poesía de la luz contra el continuo asalto de la muerte. Bueno, con lo dicho por Rosa y teniendo a la poeta Olvido García Valdés aquí, a mí me gustaría que nos hablaras qué es Caza nocturna. Caza nocturna es un libro que me queda ahora en cierta forma lejos. Es un libro que publiqué en el año 97, escrito en los años 90. Es un libro de cierta aspereza, seguramente. Quizá Ella los pájaros es más lírico, en cierto modo. Pero es un libro muy importante para mí. Es un libro muy importante y es curioso porque yo creo que es un libro con el que sigue conectando gente muy joven. Me llama la atención eso. Por ejemplo, hay una edición digital que no hay de otros libros. Y entonces me llama la atención también lo que dices de Antón Castro, de la enfermedad, porque en realidad la presencia de la enfermedad como realidad aparece más tarde, aparece, digamos, como determinado tipo de realidad, aparecen del ojo al hueso. Sin embargo, en Caza nocturna hay un poema que es del que tomo el título de la poesía reunida, esa polilla que delante de mí revolotea, que si queréis puedo leer. Es un poema de Caza nocturna y dice: un muchacho habla del cáncer de su madre, 2 meses, la proliferación monstruosa de las células. Cuando el médico lo dijo, me caí. Me mira con fijeza, observo los círculos oscuros debajo de sus ojos. Oh Virgen del bello país, de lagos y castillos en miniatura, de montañas nevadas y hierba intensamente verde. Quisiera saber cuánto tiempo. Es por esta irrealidad, esa polilla que delante de mí revolotea, el delantal bordado de aquella foto en Van 1912, el ahogo en los sueños. En caso de ahogo, busque el desierto. Solo limpieza y huesos, luz arenosa, hálito, no hálito. Este es un poema de Caza nocturna del que efectivamente tomo el título después para la poesía reunida, ¿no?
Y ahí la presencia del cuerpo es enorme, de la enfermedad, de la pintura. Es muy curioso, porque aquí, por ejemplo, yo no sé en qué zona de Caza Nocturna está este poema, pero creo que está en la que corresponde a Paulo Uccello, en la central. Y sin embargo, ahí hay una imagen, el delantal bordado de aquella foto en Van con V, 1912. Esa imagen es una foto maravillosa, que supongo que está en internet y que podéis buscar. Es una foto de Achille Gorki, del pintor, con su madre, que lleva ese delantal. Van está en Armenia, Gorki es armenio, y es justamente cuando él todavía es pequeño. Yo no sé qué edad tendrá ahí él, a lo mejor 9, 10 años. Él está de pie, la madre está sentada. La madre era de una familia aristocrática armenia en su origen, y lleva un delantal que es todo el cuerpo, no es solo un delantal como los que usamos en la cocina, es entero, bordado con unas flores maravillosas, ¿no? Esa madre de Gorki y esa foto, la madre va a morir cuando ellos intentan marchar a Estados Unidos. Él se irá, pero ella muere en sus brazos antes, porque es esa época terrible del genocidio armenio a manos de los turcos. Entonces, esa foto él la tiene toda la vida como referencia para unas pinturas. Hay 2 cuadros que yo tuve la suerte además de ver en Nueva York por azar. Es decir, el trabajar toda la vida sobre una imagen, diríamos. Eso es lo que hace Gorki. Y es un pintor además que a mí me interesaba mucho también como en su manera de evolucionar, porque en realidad el Gorki solo se produce muy pocos años antes del suicidio. Es decir, los verdaderos Gorkis, diríamos, o lo que llamamos es su trabajo más propio, es como de los años 40, él muere en el 48, se suicida en el 48, y son esos últimos 7, 8 años, y antes él decía, estoy con Miró, estoy con Picasso, es decir, como con una humildad extraordinaria, estaba como trabajando a partir de Miró, de Picasso, ¿no? Y solo Gorki es, digamos, propiamente Gorki en esa época final, ¿no? Bueno, pues seguimos un poco con los poemarios del ojo al hueso. El siguiente poemario, aquí aparece el cuerpo, el tiempo, el diálogo con el arte, la intensa presencia del mundo, que ya estaban en el tercer jardín y exposición, los 2 primeros. En este, del ojo al hueso, el título parece aludir al trayecto que va desde lo colorido, el ojo, al hueso, lo severo, lo descarnado, lo que nos enfrenta con la muerte. Parece predominar el desarraigo, fulgor de los espinos y el musgo. Casa no hay para nadie. En los bosques moramos. Es bonito eso, ¿eh? Precioso. Esto es muy bonito, por eso lo he entresacado. Y todos estábamos vivos. El siguiente poemario, Premio Nacional 2007. Este título está extraído de un poema de la primera sección. Este es el poema. Con la luna de marzo llegó la foto y todos estábamos vivos. Palabras de velocidad, de esa sustancia que es veloz y gira y se desprende. Lenta la luna vuelve mes a mes. En este poemario se funden los vivos, los muertos, la vigilia, el sueño, el arte, la vida. En fin, es un poema precioso. En definitiva, la conciencia de nuestro estar en el mundo. Es un poema que a mí me encanta, igual que el título, que ella que se mereció el Premio Nacional en el año 2007. El vínculo con la muerte es poderoso en este libro. Es un vínculo que me voy a permitir volver a leer un par de poemitas. Sí, el vínculo con la muerte sigue apareciendo. Aquí hay un poema, ¿no? Bueno, teniendo la poeta, me voy a permitir. Sí, claro que sí. Los poemas ya no son de quien los escribió. Bueno, pues yo en eso estaría muy de acuerdo. Claro que sí. Viene enero con la muerte en su séquito, anciana de dulces rasgos y cáncer en vena cava y cóncavos huesos del cráneo. Así, arrebatada y fría va pasando junto a nosotros, cerca de mí. La miro adormecida, o sapos que recorren los árboles bronquiales. La miro ahora. No sé si podré luego como a quien viene, porque así ha de ser, sin rencor. Cuando se lee este poema en voz alta,
esa sensación de muerte se produce por el ahogo, que al leerlo sientes, o sea, es una sensación física, y esto creo que por eso quería también, porque es importante esta parte, ¿no? Sí, yo creo que es así como lo explicas efectivamente, y eso nos lleva a un aspecto del que no hemos hablado nada y que es decisivo, como lo es, por ejemplo, antes mencionabas a Emily Dickinson, pero vamos, como lo es en general en la poesía, que es la cuestión rítmica. Es decir, mi sintaxis parece, según explican, que es abrupta, con mucha frecuencia, tiene cortes fuertes, pero todo eso no es porque sí, sino porque efectivamente cada poema necesita un ritmo, una dicción, trae su propia dicción, su propio ritmo, ¿no? Y entonces a mí me parece que se construye, construir es una palabra tremenda de arquitectos, pero digamos que el origen del poema está en ese ritmo que trae. Y después ese ritmo es el que articula, efectivamente, y en ese sentido va construyendo lo que es el poema. Siempre o casi siempre los comienzos y los finales en la poesía de García Valdés son abiertos. Hay versatilidad en el uso de personas gramaticales. La fluidez de los pronombres que aparecía ya en Caza Nocturna parece ya subrayar la universalidad de la voz. Como ha señalado la crítica literaria Sharon Keefe Ugalde, un yo que puede ser un tú o un él. También la utilización combinada de los tiempos verbales, pasado-presente, y un ritmo que parece venir impuesto desde dentro del poema, vienen a caracterizar la poesía de García Valdés, y en particular este poemario. Y todos estábamos vivos, que consta de 3 secciones. Los poemas no llevan título y en su mayoría, como en los poemarios anteriores, comienzan con letra minúscula, como si fueran trozos de vida. La ausencia de puntuación final viene a dar cuenta, quizá, de la inestabilidad de las formas. No hay en la poesía de García Valdés nada innecesario ni superfluo. Se trata, pues, de una poesía austera. No por ello falta de retórica. Poesía que, como la propia autora admite, ahonda en el ritmo. Entre otros temas que aparecen en el libro Todos estábamos vivos, está el tema de la mujer, al que nos queríamos hacer un breve comentario. Hemos comentado también en otros poemarios el tema de la mujer, incluso hemos leído algún poema. Bueno, pues quería un poco subrayarlo porque me parece interesante, en tanto que hay otra preocupación que Virginia Woolf yo pienso que fue la primera persona que de alguna manera subrayó esta cuestión, ¿no? Ella creó este personaje de Judith Shakespeare, ¿no? Precisamente para explicar por qué no había habido una poeta mujer, ¿no? Porque muchas veces se confunde con narrativa, ¿no? Ella nos dice ya Fraben, en fin, es la poesía, ¿no? Es el poema lo que a ella le interesa, el por qué no ha existido, ¿no? Y bueno, pues en fin, hace un estudio maravilloso en una habitación propia. Y bueno, y yo creo que esa tradición en No olvido García Valdés trae tanto a los hombres como a las mujeres. Y hemos visto que emana de muy diferentes manifestaciones artísticas. Ella dice también en un momento de esta obra reunida, que dice, comentando sobre la escritura de un poema, de repente en una frase dice, pero la incandescencia de Woolf, que a mí me parece maravillosa porque efectivamente yo creo que es, o sea, lo que reverbera de la palabra o del sentimiento, hemos dicho también hasta físico. El ensayo es The Death of the Moth, ¿no? En donde muy divertido, hay una parte cuando comienza que Woolf dice, porque pobrecillas las polillas diurnas, porque la ves ahí revolotear queriendo agarrarse a esa vida que cuando es un día maravilloso de junio y tal, dices, pues pobrecilla, porque solo tiene unos minutos, ¿no? Efectivamente, o sea, por ejemplo, ese libro, Una habitación propia, claro, es un libro que fue fundamental para todas. Y porque tiene esa... Virginia Woolf es un personaje bien complicado también, ¿eh? En el sentido de que tiene esa claridad de ideas, es decir, es una mente absolutamente clara, lúcida, con un poder de análisis, de disección de todo esto, una inteligencia en ese sentido analítica poderosísima, que es la que pone a trabajar en ese libro y ella la pone a trabajar siempre, pero claro, al mismo tiempo tiene, porque para mí yo la leí muchísimo, y la leí muchísimo de muy joven yo,
en traducción, muy obsesivamente. Yo de joven leía de una manera obsesiva, es decir, toda Virginia Woolf, todo Cesare Pavese, todo, sí. O sea, quiero decir así. De tal manera que luego la verdad es que he vuelto poco a ella. Una habitación propia sí que la he releído varias veces, pero sus libros, sus novelas, por ejemplo, ahora hace años que no he vuelto a ellas. Pero recuerdo como una de las imágenes fundadoras, por ejemplo, Mrs. Dalloway. Y la recuerdo, lo acabo de recordar ahora cuando tú hablabas, porque esa percepción de la luz que tiene Virginia Woolf en una mañana de marzo, diríamos, cuando el mundo es como que se abre y se llena de luz de nuevo, ¿no? Esa mujer ahí parada mirando el tráfico, mirando. Eso es un poema, es decir, su percepción es poética. Sí. Ella es una poeta que escribe prosa, ¿no? Orlando es un libro maravilloso como poesía también, ¿no? Lo mismo que me parece que es poesía también Djuna Barnes, El bosque de la noche, ¿no? A mí ese libro me parece que es un inmenso poema. Pues sí. A ese sí que he vuelto además hace poco. Entonces, esa manera de mirar es una mirada que está en realidad en Virginia Woolf cargada de tiempo. De tiempo no, de la percepción del paso constante del tiempo, de lo efímero del tiempo, del instante, el instante, ¿no? Entonces, el instante es dificilísimo. Es lo que decíamos antes de la atención. La gente vive en el pasado y vive en el futuro. El instante no existe, porque no existe matemáticamente, digamos, ya pasó. Pero cuando alguien es capaz de vivir, por así decir, habitualmente o con mucha frecuencia en el instante, eso es extraordinario. Eso es extraordinario, ¿eh? Es decir, es lo que decías de la polilla que revolotea, ¿no? Pero es esa percepción del esto, de aquí, ¿no? Bien, pues el último poemario, Lo solo del animal, en el 2012. La soledad parece aquí ocupar un lugar central. Tú misma dices en algún sitio, están muy solos también los animales. Aprenderíamos más si escucháramos a los otros, a los animales, a los árboles. Coméntanos algo de este último poemario, Olvido, Lo solo del animal. Sí, no sé, es un libro raro, bueno, no más raro que cualquiera, claro, ni menos, en el sentido de yo lo asocio mucho a Y todos estábamos vivos. Sí. Yo nunca escribo libros, no escribo libros, escribo poemas. Claro. Escribo poemas, es decir, la unidad de trabajo yo siempre pienso que es el poema. Esa necesidad de anotar algo que comentábamos antes, de la que surge el poema, ¿no? Yo trabajo poemas. Y trabajo poemas a lo largo del tiempo, es decir, este libro, pues, Y todos estábamos vivos, salió en el 6 y este sale en el 12, son 6 años de trabajo, ¿no? Y entonces diríamos, esos poemas van quedando ahí en su carpeta y se van trabajando y al cabo de un tiempo, 3, 5, 6 años, el tiempo que sea, uno tiene la sensación de que efectivamente ahí hay materiales para un libro. Y entonces yo me pongo a trabajar el libro. Es decir, el libro es algo que trabajo al final. El título también, salvo en Caza Nocturna, aparece como algo que se da al final. Entonces este es el libro, por así decir, que continúa cosas que aparecieron y planteamientos. A mí me parece un libro más difícil y más libre. No sé qué quiero decir con esto, pero me parece que es un libro más libre que otros en el sentido de que me he coartado menos en muchos aspectos. En ese sentido decía que me parecía un libro un poco quizás raro. Sí. Puede tener poemas que resulten, difíciles quizá. Lo solo del animal está la soledad, desde luego sí. Está la soledad, pero está también, claro, solo para nosotros. El castellano tiene una posibilidad que no tiene, por ejemplo, el francés y que no tiene, yo diría que el inglés, no sé cómo esto se traduce. Por ejemplo, en francés es muy difícil traducirlo solo del animal, porque no puedes traducirlo por solitude, no es la soledad del animal. Hay una ambigüedad
en lo solo del animal que el castellano tiene, que no tiene otras lenguas, que me gusta mucho. Sí. Porque lo solo del animal también es lo propio del animal, sí. Lo exclusivamente suyo. Sí. Y eso le quita toda esa carga trascendental tan tremenda de la soledad, que efectivamente la soledad es la soledad, no hay quien se la quite. Pero bueno, la soledad la conocemos desde que nacemos, o sea que ya sabemos cómo, y está ahí. Y el animal es el que viene como es, cosa que no podemos decir de las personas. En ese sentido también lo solo del animal, ¿no? Y de todas formas es un título que salió de un poema del libro anterior, de Y todos estábamos vivos, sí. Que acaba con ese verso, lo solo del animal. Tu obra se puede leer de una forma unitaria, es sí. Todo unitario, o sea, no es no. Raro. No, lo que quería decir con eso de la unidad de trabajo que es el poema y el libro que se trabaja después era un poco eso, que cuando trabajas el libro, curiosamente te encuentras, como dices tú ahora, con que eso tiene una coherencia y los libros entre sí también, yo lo vi cuando preparé la poesía reunida, se han tramado, es como que se han tejido, que yo diría que eso es la vida misma la que lo hace, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Olvido García Valdés. Gracias a vosotros, ha sido una un de las gusto poetas, y unas lectoras de lujo, la verdad. Una de las poetas más sólidas que tenemos, y no lo digo yo solamente, sino que lo dice gran parte de la crítica, una de las poetas más sólidas que tenemos en el panorama español contemporáneo. Quería hacer una llamada a la generosidad de Olvido García Valdés y pedirle que nos lea alguno de sus poemas. Con mucho gusto. De Y todos estábamos vivos, que es un libro que te gustaba, Rosa, especialmente. A mí ese me encanta. Vale. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos olisqueando, cuál la temperatura del hocico de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto. Cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad. Desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo como late la sangre en el oído. Y ahora este otro es muy de como ahora están. Qué blanca está la higuera justo antes de brotar, sarmientos de plata clara con garras de gato verdes, ha hecho suyas cicatrices de poda, se ha vestido de pálida, purificada y clara con el hielo, ensimismada, entumecida, blanca antes de ser peluda y áspera al reverso de las hojas y suave intensamente verde y grande y protectora de frutos al cestillo. La intensidad de lo que no corresponde, como si no hubiera entre yo y ser adecuación, entre bondad o belleza y vida. El recorrido del sol cuando cae la noche, el recorrido de la noche, hacia dónde va llegando, mirar lo conocido como signos que son y ya no son, un aceite de estar, representar su hueco. Desplazados miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí, y de pronto no están.
o no estuvieran. Dice Olvido García Valdés que los poemas de algún modo guardan la vida. Quiero resaltar y mantener la intensidad de la poesía y por lo tanto de la vida de una poeta valiente. Olvido García Valdés. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa García Rallego, profesora de Filología Inglesa en la Universidad Complutense y poeta ella también, y Ana Zamorano, profesora de Filología Inglesa en la UNED, profesora de Literatura Norteamericana Contemporánea y Literatura Inglesa, además de formar parte del Seminario Permanente Literatura y Mujer. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y gracias a las poetas por su generosidad.